Bien, chicos, ¿seguimos? ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, bien. Parece que está José nada más conmigo. El resto todavía no vuelve. Estamos. Está. Bien, bueno. Seguimos entonces. Vamos a empezar a ver ahora los distintos tipos de asfaltos de uso vial. Vimos lo que eran los ensayos y ahora vamos a introducirnos en los asfaltos. Como les decía al principio de la clase, hay términos que ustedes ya tienen que familiarizarse y saberlos utilizar. ¿Está? Entonces, eso sí es importante, que sepan que es una emulsión, que sepan que es un diluido, que sepan que es un cemento asfáltico, que sepan distinguir entre el asfalto común y un concreto asfáltico, o sea que asfalto es una cosa, concreto asfáltico es otra. Esas son los vocablos que es necesario que ustedes lo manejen y sepan qué significa cada uno de ellos. Vamos entonces con las emulsiones. Como le dije al principio, cuando empezamos a hablar de los distintos tipos de asfalto, que le decía que es una emulsión, es una dispersión de un líquido en otro, ¿sí? En el cual no son miscibles entre sí, es decir, que uno no es miscible en el otro. El ligante asfáltico, ¿qué se hace? Se lo coloca en un esfuerzo de laminación, se coloca dentro de unos molinos coloidales que se llaman, que ¿qué hacen? Son una especie de turbinas que hacen girar o hacen que el asfalto pase por ahí y giren a gran velocidad. Al hacerlo girar a gran velocidad producen una especie de pulverización del asfalto, entonces ahí yo lo separo, o sea, al líquido hago de que se separe en las partículas menores que puedo llegar a ser, es decir, en glóbulos, como ustedes tienen acá. Y acá tienen los distintos tipos de emulsiones que nosotros hacíamos. Tenemos las emulsiones catiónicas y las aniónicas. Las catiónicas, ¿sí? Tiene un emulsificante y la catiónica tiene una carga positiva, que es la que se utiliza en mayor cantidad, casi en su totalidad, un 95% en el país, en función del tipo de áridos que tenemos. Pero sepan también que existen las emulsiones aniónicas cuya carga es negativa, entonces lógicamente es para otro tipo de asfalto que generalmente en el país no lo tenemos, pero sepan que se puede fabricar una u la otra de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Si bien el asfalto es uno solo, es el emulgente el que al cambiar la tensión superficial va a hacer de que ésta tenga una carga positiva o una carga negativa y se adhiera a la superficie de acuerdo al tipo de árido que yo tengo. ¿Sí? Fíjense, acá tienen ustedes las emulsiones aniónicas y las catiónicas. ¿Sí? Son las cargas que tienen cada una de ellas en los glóbulos de asfalto. Este vendría a ser el asfalto y este sería el líquido en el cual está disperso este asfalto. Es agua, es su gran mayoría, pero recuerden que también tienen distintas sustancias, distintos aditivos que hacen que cambie la tensión superficial del asfalto para poder hacer de que estas partículas de asfalto estén dentro de esa masa de agua. Después va a ser esta masa de agua la que luego de haber sido colocada o elaborada una mezcla, empiece a evaporarse. Entonces, estas cargas son las que van a hacer que se adhieran a mi partícula de agregado, que tal vez tengo acá en el medio. Entonces, van a hacer que se vaya formando la película y esa película de un agregado con la película del otro agregado hacen que la unión, o mejor dicho, hace que el contacto produzca una unión entre ellas. ¿Qué significaba el rompimiento de la emulsión? Era cuando la rapidez con que se progresa el proceso de rotura, y la rotura no era ni más ni menos para que ustedes puedan establecer una comparación, el proceso de fraguado si estábamos hablando de un concreto con cemento Portland, ¿sí? Es decir, el fraguado vendría a ser el rompimiento del cemento para producir que las distintas partículas de áridos se adhieran y formen así un hormigón. En una mezcla asfáltica pasa más o menos lo mismo. Se llama ese proceso de fraguado, podríamos decir, a la rotura de la emulsión.
Las roturas podrían ser rápidas, media y lentas, recuerden, en función de qué tan rápido se produce esta rotura y hace que el proceso de endurecimiento sea más rápido, poco más lento o muy lento al final. Se encuentran dentro de las catiónicas, tenemos dos tipos de emulsiones más. La superestable, que la superestable tiene una rotura mucho más lenta que esta, por eso se le llama superestable, o sea, porque pareciese de que la mezcla nunca se va a producir este proceso de rotura, entonces nunca se va a solidificar. Pero sí, se produce y se produce esa rotura y produce el endurecimiento. Esta es la que se utiliza generalmente ya lo van a ver con el ingeniero Yunta bastante más adelante cuando vean tratamientos superficiales, entre ellos lo de la lechada asfáltica, comúnmente conocido como Slurry, ¿sí? Se utilizan estas. Y también se utilizan las emulsiones para imprimar, que es con lo que le comentaba recién. ¿Por qué cuando yo utilizo una emulsión para realizar una imprimación es la película de asfalto que yo coloco sobre una base para producir su impermeabilización? Mientras más tarde en romper, mientras más tarde esa película de asfalto demore en endurecerse, mayor posibilidad voy a tener de que se produzca la penetración en los poros de mi asfalto y vaya produciendo así, como les decía al principio, una mayor impermeabilidad. Para dos cosas. Primero, para que la humedad propia de la base con la cual yo la construí y la hice a una determinada humedad óptima, no se pierda, entonces siga conservando su densidad, y para que tampoco le entre agua, para que aumente esa humedad y también me produzca el mismo efecto, la pérdida de densidad. Y aquí tienen el proceso de rompimiento de la emulsión. Primero se produce la dispersión, que es cuando, fíjense, en la partícula de asfalto, el glóbulo de asfalto está rodeada por el emulgente. Este emulgente es el que permite de que estas dos no se unan, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, este emulgente, mientras está disperso, hace de que no se empiecen a unir estas distintas partículas o estos distintos glóbulos de asfalto. Luego viene el proceso de floculación, que es la floculación, cuando ya comienzan a unirse los distintos glóbulos de asfalto, y esta unión es la que produce que si yo acá tuviese un agregado, ahí yo tuviese un agregado, comienzan a formar la película que envuelve el agregado, ¿sí? Luego de eso viene la coalescencia, ¿sí? Es decir, que el agua empieza a drenar, es decir, que empieza a correr, se empieza a irse a la superficie y hace que se evapore, ¿sí? Esto va haciendo que se vaya yendo para la superficie, entonces va a producir la evaporación, y por último la coalescencia hace que el agua atrapada pueda salir del asfalto, se evapora junto con el emulgente, y al producir la evaporación del agua con el emulgente, produce el endurecimiento de mi película asfáltica y por lo tanto comienza a formarse así mi concreto teniendo una cierta resistencia. Acá tienen, ven, el proceso de la emulsión, ¿cómo sería? Acá tienen estos que tienen acá ustedes, es el árido, ¿sí? Estas son las partículas de árido. Estas son los glóbulos lóbulos, de asfalto, ¿sí? De emulsión, que vienen, están ahí, digamos, como flotando. Luego, cuando comienza la floculación, empiezan a acercarse por las cargas. Recuerden que tiene cargas negativas en su superficie, entonces comienzan a acercarse a comienza la adherencia, y una vez que comenzó la adherencia, empieza a evaporarse el agua y el emulgente, y entonces crea la película sobre cada una de mis partículas de agregado, y esta película la que va a hacer que estas dos partículas, más lo que vaya acá en el medio, permanezcan unidas entre sí. A ver, este mismo proceso, si bien está explicado para una emulsión, es el mismo que se produce en un diluido, sino que en vez de evaporar agua y emulgente, en un diluido evaporo solvente, ¿sí? Pero el mecanismo es el mismo. Las emulsiones asfálticas, aquí tienen la planillita, bueno, acá se ve con una cierta claridad,
pero bueno, esta es la planilla muy parecida a la que teníamos cuando nosotros teníamos los asfaltos, recuerden, por penetración o por viscosidad. Entonces aquí yo tengo los distintos tipos de emulsiones, fíjense, rotura rápida, rotura media, rotura lenta, la superestable y la de imprimación. Esta es la denominación, rotura rápida, recuerden, catiónica RR, es decir, catiónica de rotura rápida, los distintos tipos dentro de la rotura rápida, la 0, la 1, la 2, es decir, que voy de más rápida a menos rápida. Después vienen las medias, la lenta, la superestable y la de imprimación. Estos son los ensayos o las características que yo voy a determinar con estos ensayos que ustedes tienen acá, y de acuerdo al tipo de emulsión que yo tenga, son los valores límites dentro de los cuales se tienen que mover. Bien, las emulsiones catiónicas convencionales están establecidas en esta norma IRAN, y el residuo asfáltico existe para poder determinar el residuo asfáltico. ¿Qué es el residuo asfáltico? El residuo asfáltico no es ni más ni menos que lo que a mí me queda después de que se ha producido la evaporación. Si estamos hablando de un diluido, recuerden, del solvente, o del agua y emulgente si estamos hablando de una emulsión. Esto que me queda acá no es ni más ni menos que el residuo asfáltico, que vendría a ser el cemento asfáltico que me produce la unión de esas partículas. A eso nosotros llamamos residuo asfáltico, ¿sí? Y que es esto que ustedes tienen acá. ¿Cómo lo puedo obtener? Por destilación, ¿sí? Por destilación, es decir, que yo voy a hacer que los hidrocarburos destilables se evaporen. Y lo que se utiliza generalmente para poder medir esto es el método de la caldera, y que es el ensayo que se realiza, o simplemente por evaporación. Las dejo y permito que se vaya evaporando mi elemento, ya sea solvente o agua y emulgente. Entonces acá están cada una de las normas IRAN que regulan cada uno de estos procesos, hasta obtener el residuo asfáltico, que es al cual yo le voy a aplicar todos los ensayos que yo hice anteriormente para un cemento asfáltico. Porque en realidad, como les dije recién, y tengan siempre este concepto, el residuo asfáltico no es ni más ni menos que el cemento asfáltico, que para poder transportarlo a temperatura ambiente tuve que diluirlo en un solvente o emulsionarlo en una emulsión, permítanme esa definición, en agua con emulgente. ¿Ven? Como ustedes tienen acá, ¿qué es el ensayo de destilación? El ensayo de destilación simplemente me sirve para mí después, una vez que yo hice evaporar todos los elementos que hacían de que mi asfalto yo lo pudiese transportar a temperatura ambiente. Una vez que yo los evaporé a todos ellos, yo me encuentre con mi cemento asfáltico y pueda someterlo a todos los ensayos que hablábamos recién: penetración, ductilidad, ablandamiento. Recuerden, al cemento asfáltico que yo extraigo le voy a realizar todos los ensayos que hablamos al principio de la clase. Esta es la calderita a la cual yo la someto. Fíjense, eso es un aro que tiene fuego, ¿sí? Entonces, esta caldera, acá yo tengo el asfalto, el cual se calienta. Empieza a evaporar. Como yo no permito de que esa evaporación se libere al medio ambiente, lo coloco en este aparato de destilación, y acá, ¿qué va a ocurrir? El asfalto, como se va a quedar acá adentro, ¿sí? Porque al ir evaporando el agua, el asfalto es más pesado que los vapores. Entonces el asfalto va a ir quedando acá adentro, mi residuo asfáltico va a ir quedando acá adentro, y lo que va evaporando lo coloco acá, y en este aparato de destilación lo vuelvo a convertir, los vapores los vuelvo a convertir en líquido, porque acá se me enfrían, y al enfriarse los recolecto acá. Y acá, ¿qué voy a tener? La cantidad de agua y emulgente que yo traía. ¿Y eso por qué? Si ustedes se van a esta tabla, que no se alcanza mucho a ver, cuando ustedes lean acá residuo asfáltico, ahí dice 60%. A ver, estoy bien. Acá residuo asfáltico, pucha, no lo alcanzo a ver. Bueno,
El residuo asfáltico en un diluido y en una emulsión no debe ser menor del 60%. ¿Qué significa eso? Que en una tonelada de emulsión a mí me tiene que quedar como mínimo 600 kilogramos de residuo asfáltico. Es decir, yo tengo que tener 600 kilogramos de cemento asfáltico disueltos en esa emulsión. Porque si no, en realidad, a mí lo que me están transportando voy a estar pagando por agua, porque la emulsión no es ni más ni menos que agua. Si yo tuviese un residuo asfáltico del 40%, ¿qué significa? Que por cada 1000 litros de emulsión yo tengo 400 kilos de cemento asfáltico. El 60% significa que por cada 1000 litros de emulsión yo estoy teniendo 600 kilos de asfalto. Y no tengo que tener menos de eso porque si no me resulta sumamente antieconómico. Yo al transportista le estoy pagando porque me transporta agua y no porque me transporta cemento asfáltico a temperatura ambiente. Por eso es que se fija que el residuo asfáltico no debe ser menor del 60% y en los diluidos suele lograrse también hasta el 80% de residuo asfáltico. Y es lógico, ¿por qué? Porque resulta que yo le estoy agregando, por ejemplo, a un diluido de rotura rápida, le estoy agregando una nafta y tengo que tratar, por cuestiones económicas, agregarle la menor cantidad de nafta posible para yo poderlo transportar. Porque si resulta que yo le estoy agregando muchas naftas para que eso tenga menor residuo asfáltico, estoy pagando en un transporte nafta que después libero al ambiente, cuando en realidad podría haber sido nafta que yo la podría vender para que tenga uso como combustible. ¿Qué ensayos se le hacen para aceptación de una emulsión? El primero que se realiza es el tamiz número 20. Fíjense, y el tamiz lo que pasa, lo que queda contenido en un tamiz tiene que ser el 0,1% en peso, ¿sí? Es decir, ¿y esto qué significa? Si yo tengo más del 0,1%, significa que a mí los glóbulos de cemento, de cemento asfáltico ya empiezan a unirse. Es decir, que ya comenzó el proceso de rotura de esa emulsión. Entonces, si ya comenzó el proceso de rotura, significa que después no voy a producir una mezcla, porque ya es como si mi cemento comenzó a fraguar. Si mi cemento comienza a fraguar, evidentemente no voy a poder obtener un hormigón. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá. Fíjense, todos esos grumos que se ven ahí es emulsión que ya empezó a romperse, entonces si ya empezó a romperse no sirve para los fines que yo la he solicitado. Entonces acá cuando tengo todo esto es motivo de rechazo de mi emulsión asfáltica, porque ya comenzó a romperse, es decir que no va a servir después el residuo como para poder hacer el cemento. ¿Qué otro ensayo? Ingeniero, Diga. una consulta. ¿El residuo asfáltico es lo que queda después de la evaporación o lo que se evaporó? No, lo que queda después de la evaporación, porque lo que se evaporó es solvente, si es un diluido, o agua y emulgente, si es una emulsión. Claro, el residuo asfáltico sería el asfalto real propiamente dicho, digamos. Asfalto real propiamente dicho, que es el que tiene las propiedades cementicias que van a hacer que mis partículas de agregado permanezcan unidas entre sí. Una vez que se produjo la envuelta, lógicamente. Perfecto, muchas gracias. No, muy bien, muy bien. Bien, este ensayo se llama ensayo de almacenamiento. ¿Y esto por qué se realiza? Porque las emulsiones asfálticas, al estar en la parte de la emulsión que está en contacto con el oxígeno, se forma una costra. ¿Está? Entonces, siempre que ustedes vean un depósito de asfalto vertical, es un depósito de asfalto, es un depósito de emulsión. ¿Por qué? Porque lógicamente, al estar de forma vertical, significa que yo voy a tener en contacto con el aire una porción menor a que si yo tuviese un depósito horizontal. Si mi depósito es horizontal, a mí la costra que se me va a formar, que después termina siendo no utilizable, va a ser mucho mayor que si el depósito es vertical. Por eso los depósitos de emulsiones son verticales y no horizontales. Entonces, este ensayo es un ensayo de estabilidad que se le llama la emulsión. Y no es ni más ni menos, yo coloco acá emulsión, ¿sí? Durante 5 días y después determino el residuo asfáltico, después yo voy a sacar. Yo lo lleno hasta por acá, ¿sí? Hasta por allá arriba.
esto, y lógicamente ahí eso está abierto y dejo que se forme la costra. Después yo voy a sacar, perdón, dame un momento. Después yo voy a sacar emulsión de ese pico, emulsión de este pico, y tienen que darme los resultados de lo que yo saqué por acá. Y el resultado de lo que yo saqué por acá tiene que ser lo mismo. Porque si no ocurre eso, significa que estoy teniendo problemas en mi tanque de almacenamiento. Por eso se llama estabilidad. La emulsión que está por acá arriba debe tener las mismas características que la emulsión que está por acá abajo. Lógicamente, allá arriba voy a tener una costra de emulsión que no va a ser utilizable, ¿sí? Por eso esto se llama estabilidad en el almacenaje. Ya entramos a los asfaltos modificados. Los asfaltos modificados, fíjense, ¿con qué los puedo modificar? Con cauchos, plásticos, hidrocarburos naturales y después utilizar rellenos. Estos rellenos es lo que yo le decía, o vamos a ver más adelante, cuando hablemos de mezclas especiales. Hay la SMA, hay asfaltos en lo que yo debo agregar fibras de celulosa que tienen la propiedad de absorberme el asfalto que a mí me puede llegar a aparecer por exceso. Esto lo van a entender mejor cuando vayamos ya a hablar de mezclas asfálticas, cuando veamos el método Marshall. Pero sepan que cuando yo modifico un asfalto, lo modifico con caucho. Y ahí tienen látex natural, sintéticos, si es con plásticos, con polietileno, polipropileno. Todos estos son distintos elementos con los cuales yo puedo producir la modificación del asfalto. ¿Y para qué lo modifico? Para disminuir su susceptibilidad térmica. Es decir, que no se haga frágil cuando hace frío y tampoco fluya mucho cuando hace calor. Aumenta la cohesión interna, es decir, que yo logro un asfalto modificado, generalmente termina siendo un asfalto más resistente que un asfalto convencional. Funciona mejor, por lo que decía, ven, a bajas temperaturas, se comporta mejor a la fatiga, es decir, que tiene una mayor vida útil. ¿Por qué? Porque recuerden que la fatiga está relacionada con la fatiga viene dada por las cargas. Y después el envejecimiento y la fatiga son las que hacen que un pavimento tenga su vida útil y salga de servicio. Entonces, al mejorar la elasticidad y la flexibilidad, se va a comportar mejor a la acción de las cargas y se va a comportar también mejor al envejecimiento. A los asfaltos modificados yo no le hago los ensayos que tenía recién, porque al estar modificado el asfalto, evidentemente van a modificarlo, va a variar su punto de ablandamiento, va a variar su elongación, va a variar su punto de inflamación. Entonces yo lo someto a estos dos tipos de ensayo, a la recuperación elástica lineal y torsional. ¿Qué significan ellos? La recuperación elástica longitudinal, fíjense, es igual que en el ductilómetro. Yo realizo la briqueta, la coloco en el ductilómetro y la empiezo a estirar. En un determinado momento, ¿yo qué hago? Hago el corte con una tijerita, como ven ahí, hago el corte y después libero acá, saco esta parte o esta mitad, saco esta otra mitad y las dejo que se recupere. Evidentemente, mientras más elástico sea, ¿qué significa? Esta longitud final, después de recuperado, va a estar muy próxima a esta longitud inicial. El concepto de elasticidad y plasticidad. Si después de cortarlo y de un tiempo resulta que el tipo se me quedó así de estirado, evidentemente no tiene ninguna recuperación elástica. ¿Estamos claros con eso? Lo mismo me ocurre con que es el aparato de recuperación elástica torsional, que no lo tenemos ahí, perdón. En la recuperación elástica torsional, ¿qué hago? Yo lo coloco adentro de esta cuba, que están ahí, fíjense, y en esta cuba, ¿qué hago? Yo voy a producir, un giro de 180 grados de esta aguja. Una vez que yo hice el giro de 180 grados, la libero. Cuando la liberé, va a tener una recuperación instantánea, la cual debo medir, y después lo dejo durante 30 minutos que siga recuperándose. Pasados los 30 minutos también tengo que medirla. Lógicamente, mientras esta aguja se acerque más al cero, significa que esto se comportó más elásticamente. Si resulta que yo después de formarlo, esta aguja se me queda por acá,
evidentemente no se comporta como un elástico, sino que se comporta como un plástico. Esos son dos conceptos de elasticidad lineal y elasticidad torsional. Estos son los principales ensayos a los cuales yo someto a mi cemento asfáltico modificado con polímeros, ¿sí? Y no lo someto a los otros porque lógicamente voy a tener valores completamente distintos por eso, porque yo tengo un asfalto modificado. Y ahí con eso terminaríamos lo que era la primera parte de, bueno, no la primera parte, la gran parte de esto que era la clasificación de los asfaltos, que era por penetración, por viscosidad en los asfaltos convencionales y en los asfaltos modificados. Y acá entrábamos al SuperPave, que el SuperPave era un método que no clasifico al asfalto, sino que clasifico el desempeño o el comportamiento de mi material asfáltico, pero ya dentro de la mezcla. Fíjense que antes en ningún momento, en el único momento que hablamos del árido era para saber si la emulsión era catiónica o aniónica. El único momento que hablamos del árido. Fíjense que siempre hablábamos del asfalto. En cambio acá, en el SuperPave, ¿sí? Que bueno, aquellos que manejen inglés pueden leer eso, no me lo pidan a mí, yo lo manejo para el inglés, pero para mí, discúlpenme. Eso significa SuperPave, ¿sí? Es el desempeño que va a tener el asfalto dentro, o el grado de performance, grado de desempeño, pero el asfalto dentro de la mezcla, ¿sí? Son estudios que se están realizando ahora porque lógicamente cuando yo estudio una mezcla asfáltica, el asfalto no está solo, está acompañado ya sea de mi agregado y de distintos aditivos que yo haya utilizado en mis mezclas asfálticas. Entonces, por eso es que también aparece este método de estudio, porque el asfalto no está solo, el asfalto está dentro de una mezcla. Entonces, en realidad, lo que yo debo saber es cómo se comporta el asfalto dentro de la mezcla. ¿Qué significa PG? Bueno, ahí lo tienen, grado de performance, es decir, grado de desempeño. Y el 64 menos 22 son las temperaturas máximas y mínimas a las que se va a encontrar sometido, no esa carpeta, sino que, un asfalto, o mejor dicho, una carpeta asfáltica diseñada por el método de SuperPave 64 menos 22 significa que va a tener su mejor desempeño cuando esté colocada en un lugar cuya temperatura máxima del pavimento sea de 64 grados y cuya temperatura mínima, lógicamente en el verano esta y en el invierno esta, sean 22 grados bajo cero. ¿Qué voy a obtener ahí? Una mezcla que va a tener un buen desempeño, se va a comportar bien. Y bueno, hay distintos valores, ya sea de temperatura máxima o de temperatura mínima. ¿Está? ¿Cómo se hace el método SuperPave? Se realiza con aparatos que nosotros no los tenemos, o sí los tienen aquellos centros de investigación, como les dije al principio, en donde por primera vez empezaron a trabajar con esto, que es en la UTN de La Plata, en el LEMAC, y en el IMAE, que depende de la Universidad de Santa Fe, que fueron de las primeras universidades en donde se empezaron a hacer estudios viales y por lo tanto sus laboratorios y sus profesionales, la mayoría de todos ellos son doctores en ingeniería, realizaron estudios y ellos sí tienen la aparatología como para poder desarrollar el análisis del SuperPave. Dios quiera que algún día podamos lograrlo en nuestra querida Universidad Nacional de Cuyo, pero bueno, recuerden que la Universidad Nacional de Cuyo, la ingeniería civil, no hace tanto coestá como en la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata o la Universidad Nacional de Santa Fe. Pero bueno, Dios quiera que podamos llegar a ello dentro de poco y nuestra universidad sea un centro de investigación, y no solo de investigación, sino que además sea un centro de consulta a el exterior, digamos, para el exterior de la universidad, para terceros. Pero bueno, Dios quiera que lo puedan ver ustedes, no creo que nosotros lleguemos a eso. ¿Qué tiene en cuenta el SuperPave? Fíjense, los distintos estados del asfalto, es decir, en el transporte, almacenamiento y manipulación, fíjense que acá estoy hablando de los materiales por separado,
¿sí? Del asfalto por separado. Mientras que yo acá hablo de elaboración, construcción y vida en servicio, acá ya estoy hablando de la mezcla. Material asfáltico por un lado, material asfáltico dentro de la mezcla por el otro. Esto es lo que tiene en cuenta el método desarrollado por el método por SuperPave. ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para hacer el diseño de una mezcla asfáltica por SuperPave? Son el agüellamiento, que el agüellamiento que es, como la palabra lo dice, esas huellas longitudinales que ustedes ven en los caminos, en donde si ustedes sueltan el volante, el vehículo va a ir por allá adentro, ¿sí? La fisuración que se produce por fatiga, es decir, por acción de las cargas, ¿sí? Y la fisuración térmica, ¿sí? Que son los distintos estados de silicización que sufren el tiempo debido a la carga y debido a las variaciones de temperatura que sufre a lo largo del año y a lo largo de toda la vida útil mi carpeta. ¿Cuáles son los elementos que se utilizan para el método de SuperPave? Son el reómetro de corte dinámico, viscosímetro rotacional, este sí lo tenemos en la DPB. Ensayo de tracción indirecta, que ustedes lo habrán visto, el ensayo de tracción indirecta, el mismo que se utiliza en probetas de hormigón, en las cuales yo coloco una probeta de hormigón cilíndrica y diametralmente le hago un ensayo de compresión, o sea, la comprimo y veo cómo falla por la tracción indirecta, o sea, en el sentido perpendicular se produce la tracción y veo cómo falla. Lo que no tenemos es el reómetro de corte directo y el reómetro de flexión, que ya lo van a ver, porque son aparatos carísimos. Pero bueno, como les digo, existen en La Plata, existen en Santa Fe, y aquellos que les guste y se inclinen por esta rama de la ingeniería, realmente es una rama interesante para el estudio y la investigación, sobre todo. Profe, consulta. Diga. ¿Se hace tracción directa o es siempre indirecta? Tracción indirecta, a ver, ¿cómo decir? ¿Simple indirecta? No, que si se hace siempre indirecta, porque como dice directa ahí en el PDF. No, está mal, perdón. Mirá vos, nunca me di cuenta. Es tracción indirecta, perdón. Mirá vos. Nadie lo había notado. Veo que por lo menos alguien lo ha leído. Gracias, Gabriel. Tengo que corregir esto y chicos, tengan en cuenta, es ensayo de tracción indirecta. Indirecta. Perfecto. ¿Sí? Es la misma que se le hace a las probetas de hormigón. Tal cual, tal cual. Es que en las probetas de hormigón se le puede hacer también directa, pero no me imagino. No, porque claro, lo que pasa es que la probeta de hormigón es lo suficientemente rígida como para poder tener una mordaza tal cual que la estire. En cambio, imagínate, en una probeta de asfalto, por más que tenga las dimensiones de la probeta de hormigón, cuando yo le coloque las mordazas ya lo tengo que ponerla con tal presión que ya la empiezo a deformar. Algo así me imaginaba, sí. ¿Entendés? Pero tenés razón, perdón, mirá vos, acá me equivoqué en esto. You are now muted. Ya lo vamos a corregir. Bien, ¿cómo trabaja esto? Tiene una carta en donde se llama la carta de performance, es decir, la carta de desarrollo de desempeño vial, y se selecciona en función del clima. Para medir el clima existen, fíjense, 3 métodos de selección del ligante. Por área geográfica, porque lógicamente en área geográfica por temperatura del pavimento y temperatura del aire. Las áreas geográficas, como les decía, lógicamente no se comporta. Acá en la provincia de Mendoza, la UNE, tenemos una sola provincia, pero no es lo mismo el extremo oeste que el extremo este, el extremo norte o el extremo sur de la provincia de Mendoza. Entonces, es un error utilizar para toda la provincia el mismo tipo de ligante, es decir, el mismo tipo de asfalto. Entonces, yo de acuerdo a sus condiciones geográficas, a el viento. ¿Y por qué hablamos mucho del viento? Porque en un lugar donde no hay viento, el aire que está por encima de la superficie de mi carpeta asfáltica no se renueva. Entonces, al no renovarse, no produce un envejecimiento tan rápido como el aire que se renueva en un lugar donde yo tengo permanentemente viento. Si ustedes se van a Malargüe, en Malargüe jamás deja de correr el viento, es odioso el viento ya en Malargüe. Y le estoy hablando de la provincia, no le estoy hablando del sur del país. En Malargüe
Yo las veces que he ido jamás no ha habido viento. Entonces, lógicamente, el envejecimiento que se produce ahí es más rápido que el que se produce acá en la zona norte. ¿Por qué? Porque al no haber viento no se renueva la capa de aire que está por encima. Entonces hay distintas evaporaciones, hay distintos procesos de temperatura, lo que hace que se oxigene más o menos la superficie del pavimento, y al oxigenarse más o menos produce un envejecimiento mayor o menor. La temperatura del pavimento, lógicamente por la radiación solar y también por lo del viento, lo que yo le decía recién. La temperatura del aire, no es lo mismo, por ejemplo, en aquellos lugares donde el viento, un viento sonda, o donde yo tenga siempre permanentemente un viento frío. Es lógico eso. Se necesita, para poder hacer el estudio de SuperPave, el diseño de una mezcla asfáltica por SuperPave, se necesitan datos meteorológicos y, lógicamente, con la confiabilidad de tener 7 días de máximas temperaturas sucesivas y niveles confiables de dispersión y confiabilidad en esta medición de temperatura que yo he estado haciendo. Bien, ¿cómo se calcula la temperatura? Recuerden lo que habíamos dicho, 2 segunditos, lo que habíamos dicho antes, el 64 y el menos 22. El 64 temperatura máxima, aquí tienen el algoritmo, y el algoritmo de la temperatura mínima, por ejemplo, el menos 22. Sí, diga. Justamente le iba a preguntar lo que está mostrando, me parece, cómo era para el cálculo de esa temperatura, que no entendí muy bien el último punto de la... Fíjate, ¿te acordás el que hablamos, el ejemplito que había al principio, 64 menos 22? Sí. Bueno, yo hice para Mendoza, hice el estudio de la temperatura y a mí me dio 60, o sea, ese que está ahí sería una mezcla apropiada para la provincia. Yo hice un estudio de temperatura, para eso tuve que pedir al servicio meteorológico que me mandasen la de últimos 10 años, bastante tedioso porque tenés que ir mirando, cargándola en una planillita Excel y buscar las temperaturas máximas y mínimas, viste, de todos los días. Y en Mendoza se determinó que la temperatura del pavimento a 20 milímetros de la superficie, es decir, dentro de la capa de pavimento, dentro de la capa de concreto asfáltico, 20 milímetros por debajo de la superficie, era de 62 grados. ¿Sí? Es decir, que en vez de 64 para nosotros tendría que ser 62. Y acá tenés, ¿ves cómo se calcula la temperatura máxima? Tenés que buscar para cada año el promedio de los 7 días sucesivos de mayor temperatura. ¿Está? 7 días sucesivos. No me sirve de nada que hoy, por el viento sonda, resulta que llegué a los 45 grados y mañana, después del viento sonda, acordate que la temperatura baja, tengo 10, 15 grados. Sino que necesito tener los 7 días sucesivos, tal vez sin temperatura, pero en donde yo tenga todos los días, porque, qué sé yo, sin viento y sin nada, 39, 40, 39, 41, 42, 38... ¿Entendés? Tomo siempre los 7 días sucesivos de mayor temperatura. Bueno, y ahí tenés. Debería buscar en mi registro de temperaturas que se dé esas condiciones. Claro, por eso te digo que es un estudio bastante tedioso, porque vos tendrías, suponete, vos tenés de 10 años a un promedio de 365 días, 3.650 días. ¿Está? Entonces tenés que empezar tu estudio entre el día 1 y el día 7. Entre el día 2 y el día 8, entre el 3 y el 9, y así sucesivamente, ¿me entendés? Sí, tal cual. Y de todas esas combinaciones, lógicamente te va a ir a meter en el verano, en el invierno no tiene sentido que haga esta parte, pero de todas esas combinaciones durante 10 años, determinar cuáles fueron de esos 10 años los 7 días sucesivos de mayor temperatura. Tal cual. ¿Sí? Sí. Bueno, y ahí en función de la temperatura del aire que vos vas a tener en tu lugar, por eso te dice, ve, a 20 milímetros de profundidad. Vos la temperatura del aire, vos lo estás estudiando en Mendoza, tendrás que saber cuál es la latitud de Mendoza, y bueno, y estos valores no tiene sentido, no me pregunté de dónde salió, quien ideó el método de SuperPave habrá probado el tipo y entró a meter todas esas constantes que están ahí. Le creemos. Con esto vamos a sacar la temperatura máxima, ese 64, por ejemplo, que en Mendoza a nosotros nos dio 62. Bien. Y la temperatura mínima, acá lo tenés, para cada año, el día de menor temperatura. Bastante más sencillo. ¿Cómo? Bastante más sencillo. Es mucho más sencillo, sí, la temperatura mínima es mucho más sencilla. ¿Y por qué se hace más sencilla? Porque lógicamente el asfalto es más susceptible
o más deteriorado a bajas temperaturas que a altas temperaturas. Ujú. Sí. Así que en You are Mendoza, now como te muted. digo, en la Mendoza Centro, nos dio 62 grados y no me acuerdo, y si no mal recuerdo, creo que era 62 menos 7. El grado de performance que tenía que cumplir una carpeta diseñada por este método. ¿Mm? No. Ingeniero, Diga. en la fórmula anterior, ¿dónde se usa la variable t que calculamos? Esa que es m más alfa por ds. Después, ¿cuándo la volvemos a usar? Esto lo utilizamos para determinar la confiabilidad en función de cuando vos tenías, fíjate acá, volvete. Fíjate, vos necesitas, el método te indica cuáles son los grados de confiabilidad y de dispersión que deben tener en las temperaturas o en tus registros meteorológicos. ¿Sí? Vos Ah, cuando hagas perfecto. Vos cuando hagas tus registros meteorológicos, lógicamente, en esos registros no tiene, a ver, no tiene que ser un lugar que tenga una latitud en donde en el verano un día te hace 40 grados, al día siguiente sin condiciones raras climatológicas o climáticas como un viento sonda. Un día te hace 44 grados, al otro día te hacen 18, al otro día 12, volvés a los 35, ¿comprendés? Vos tenés que tener ciertos niveles de confiabilidad y de dispersión y después vos tenés que entrar a una tabla que está dentro del SuperPay, para no... A ver, se lo explico para que ustedes sepan que existe. Ahora, como les dije recién, si ustedes quieren el día de mañana llegar a calcular esto, tendrán que meterse en la Universidad de La Plata o en la Universidad de Santa Fe o interactuar con ellos para poder tener estos aparatos, el reómetro de corte, que el reómetro de corte, ¿cómo decirle? Es un aparato, lo que pasa, el reómetro de corte lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos las mezclas asfálticas. Es un cilindro que gira con una inclinación de aproximadamente entre 12 y 15 grados y produce un esfuerzo de corte en una probeta de mezcla asfáltica. Por eso se llama reómetro de corte. Pero no es que está trabajando a 90 grados, sino que tiene un cierto grado de inclinación. Pero ya como les digo, lo van a ver más adelante cuando veamos las mezclas en sí, el diseño de mezcla asfáltica, ahí van a ver lo que es un reómetro. Si no, es muy sencillo, métanse en Google, inventan reómetro de corte, método SuperPay, y empezar a encontrar todos estos equipos. Bien, ahí es donde voy a utilizar el T. Con este T vos te vas a ir a una tabla y en función de los valores que te da ahí, vos también vas a poder determinar el T20, que se llama, que es el T20, a 20 milímetros por debajo de la superficie. Y acá tenés distintos niveles de confiabilidad en este método en fórmula en función de la latitud en la que te encontrás. Fíjate que ahí está en función de la latitud o de la región geográfica en la cual vos estés diseñando por el método de SuperPay tu carpeta de concreto asfáltico, en función de dónde vaya a estar colocada, vas a tener estos valores, nivel de confiabilidad y en fórmula en función de la latitud. ¿Ah? Sí, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, para tener, o sea, en el SuperPay tienes la que le decía, la selección de la confiabilidad, después viene un software de cálculo, no es tenemos que sea a través de ensayos, sino que todos estos valores que ustedes tienen se colocan en un software de cálculo y fíjense por qué se encuentra. La velocidad de aplicación de las cargas menores a 90 kilómetros por hora, fíjense cuáles son las consideraciones que se vuelven a encontrar o que se determinan con este método. Que las cargas que van a menos de 90 kilómetros por hora es como si se incrementara 1 grado la temperatura máxima. ¿Sí? Fíjense, ustedes saben, o las deformaciones en una carpeta de concreto asfáltico están íntimamente ligadas con la velocidad de aplicación de la carga. No es lo mismo una
ruta en la cual, o mejor dicho, se van a dar cuenta fácil, si ustedes van por el acceso sur, a la altura de Rodríguez Peña, que tiene los 3 carriles, fíjense que el carril externo está ahuellado, mientras que el carril interno no está ahuellado. ¿Y eso por qué se debe? Porque lógicamente por el carril externo las cargas pesadas van más despacio, mientras que por el carril externo no solo las cargas van vehículos livianos que van más rápido, sino que los camiones que van por los otros lados, por el carril del medio y el tercer carril, van más rápido que los que van por el carril interno. Entonces, lógicamente, la velocidad de aplicación de la carga es mayor en uno que en otros. Al ser la velocidad de aplicación estar más tiempo aplicada, produce mayor deformación. No sé si lo entendieron eso. ¿Sí? Sí, se entiende, profe. Entonces, por eso es que si yo voy muy despacio, es como si yo estuviese aumentando la temperatura en donde está colocada mi carpeta de concreto. Bien, y como ven ahí, el escudito dice prohibido, significa que hemos llegado al final. Hasta acá llegamos con lo que son los materiales asfálticos, con los ensayos, con el criterio de SuperPave de diseño de una mezcla asfáltica. Así que hasta aquí llegó este tema. Esto está está subido. Recuerden solamente, no me acuerdo la diapositiva, es no directa como decía ahí. Así que bueno, si hay alguna duda la respondemos ahora y si no, seguiremos el jueves que viene con otros temas ya. You are now unmuted. Yo por mi parte, la verdad que no tengo ninguna duda. Poco Bueno. intuitivo nomás eso de la velocidad, o sea, yo siempre entendería que el carril derecho estaba más deformado por el tema de la carga. Claro, exactamente. Bueno, la intuición en este caso tiene un fundamento científico. Sí, me resultó curioso eso nomás. Claro, exactamente. Bueno, muy bien chicos, hasta acá. Ingeniero, Diga. disculpe, a mí me quedó una duda cuando vimos lo de los criterios de los ensayos para aceptar la emulsión, esos de la costra y eso. ¿Se hacen solo para la emulsión y el agua o se hacen para la mezcla de asfalto con todo? No, solo a ver si está más abajo. Acá está. Esos ensayos, ¿se hacen solo con la emulsión o con el asfalto también? Sí, con la emulsión, porque a ver, un diluido asfáltico no produce, no genera una costra en la parte superior en la que está en contacto con el aire. El cemento asfáltico no la produce porque el cemento asfáltico lo tenés que tener dentro. Para tenerlo almacenado, el cemento asfáltico tiene que estar dentro de un depósito que esté a 140 grados de temperatura. Porque si vos lo dejaste que se te enfriara y se te solidifique, después tenés un consumo enorme de energía para volverlo a licuar para poder producir una mezcla. Entonces, el cemento asfáltico está siempre a temperatura para mantenerlo líquido. Para no recalentar lo que podrás llevarlo a 120 grados, suponete, y lo mantenés a 120 grados. Cuando vos vayas a producir la mezcla y empezarás 1 o 2 días antes a aumentarle la temperatura de forma gradual, despacito, para llevarlo según sea el asfalto. Acuérdate que las distintas temperaturas, según sea un asfalto convencional o modificado, para llevarlo a la temperatura adecuada de producir la mezcla. Las emulsiones, los diluidos, no producen costra en la parte superior en contacto con el aire. Las emulsiones sí. Por eso es que esto se realiza solamente para emulsión. Perfecto. ¿Me queda claro? Por eso los depósitos de emulsiones son verticales, porque de esa manera tengo una menor superficie de emulsión que se me va a hacer costra, entonces desaprovechable. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, a ver, espérenme un segundo, no se desconecten, así guarda los nombres de los usuarios para tenerlos presentes. Listo, ahora sí. Bueno, chicos, como siempre, un gusto. La verdad que a mí no me gusta para nada dar clases así, muy distinto de estar viéndolo y hacer un intercambio. Espero haber sido claro, no haber sido aburrido. Y como siempre, buen fin de semana y por favor, cuídense. You are now Muchas unmuted. gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente.
Bien, Gracias, profe. nos Hasta luego. vemos. Gracias. Nos vemos la semana que viene.